Bueno, misma escena entonces, mismos personajes. Vamos a ver entonces cuál sería el narrador protagonista. En este caso, en esta historia, tenemos dos narradores importantes. Tenemos dos personajes importantes que serían Pedro, que iba en el auto, y Juan, que es el que sufre el accidente, ¿sí? Podría contar la historia desde la versión de Pedro, que es el que iba manejando, o podría contar la historia desde la versión de Juan, que era el que iba en la moto. Pero en cualquiera de los dos casos, el narrador que elijamos va a narrar en primera persona como si fuese un yo. Yo iba esa mañana muy preocupado hacia el trabajo porque tenía que entregar una planificación muy importante, pero él cuenta su historia. O podemos contar la historia desde el lado de Juan. Iba manejando mi moto yendo a la facultad, lo que sea. Pero en los dos casos van a contar ellos su propia historia. Otro dato importante del narrador protagonista es que es un personaje de la historia y es el más importante, es decir, el principal. Ya dijimos que en este caso, al tener dos principales, podríamos tener dos versiones de esta historia. En esta historia tenemos como personajes principales estos dos, tenemos como personaje secundario a la señora que iba haciendo las compras, y ya sabemos que el personaje que tenemos aquí arriba, o la voz que tenemos aquí arriba, no pertenece a un personaje. Y por otro lado, lo que podemos decir sobre este narrador es que este personaje puede saber lo que él siente y piensa. Este personaje puede saber que estaba preocupado por su día, porque tenía que ir a entregar un trabajo muy importante, y puede saber cosas de su pasado y su presente y lo que está sintiendo, pero obviamente no puede saber qué es lo que le está pasando por la cabeza a el personaje que está ahí tirado. Puede suponerlo, pero no puede saber si está sintiendo dolor, si venía de su casa, si estaba preocupado. Ese tipo de datos no lo tiene, ¿sí? Entonces ya sabemos que dentro del narrador protagonista va a narrar en primera persona, como si fuese un yo. Es un personaje de la historia que es el más importante, es el principal. Y por otro lado, él puede describir lo que él siente, piensa y lo que le pasa. Bien, en el tercer video entonces vamos a acotar acerca del narrador testigo, que es nuestro último narrador.